Buenas tardes, ingeniero, compañeros, somos el grupo número 10. Está conformado por Palacios Pérez, Leiner Alejandro, Sánchez Guaranda Luis Alberto y quien les habla, Delgado Alexis Alexander. En este caso vamos a abordar el tema de separación por membrana. Separación por membranas. Los procesos de separación por membranas representan un conjunto de tecnologías que están basadas en el transporte selectivo de uno o más componentes de una mezcla líquida o gaseosa a través de una membrana semipermeable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la membrana funciona como una pared de separación selectiva, es decir, que ciertas sustancias pueden atravesar la membrana y otras quedan atrapadas en ella. El transporte de componentes a través de la membrana se realiza siempre aplicando una fuerza impulsora. Esta fuerza impulsora puede ser debido a gradientes de concentración, presión, temperatura o potencial eléctrico. Tales procesos se aplican tanto en la concentración como en el fraccionamiento de iones, moléculas y macrosolutos. Estos procesos los encontramos, por ejemplo, en lo que es la industria de la alimentación, leche, zumos, vinos, cervezas, en lo que es la purificación del agua potable, tratamiento de aguas residuales o de desecho industrial, y en otros casos. En otras palabras, una membrana se concibe como una fase semipermeable que restringe el paso de determinadas especies. Esto es, esencialmente, una barrera interpuesta entre la corriente alimentada y el corriente, producto de esta interposición. En el siguiente diapositiva mostraremos figuras que nos van a explicar de manera más detallada cómo funciona esta herramienta. Tenemos que el alimento, que es la mezcla de la que se quiere separar uno o más componentes, entonces, a partir, en la parte del líquido que atraviesa la membrana, se lo llama lo que es permeado o filtrado, mientras que la fracción que no atraviesa la membrana se denomina lo que es el concentrado o retenido. En la separación por membrana se aprovechan diversos mecanismos de transportes asociados a propiedades físico-químicos de los compuestos a separar, tales como dimensión molecular, solubilidad, difusividad, carga eléctrica, tensión de vapor, afinidad química, etc. Estas propiedades nos permiten seleccionar el tipo de potencial externo que promueve el proceso de separación. Los flujos que participan en el proceso de separación, ya sea de entrada a salida, como lo mencioné anteriormente, puede ser de tanto líquido como gases o la combinación de esto, siendo la membrana capaz de transportar de forma presencial a través de ella uno o más componentes de la corriente alimentada, generando el permeado de la operación. Membranas. Las membranas empleadas en los procesos de microfiltración y ultrafiltración, que explicaremos más adelante, son de tipo poroso y están hechas a partir de polímeros predominantemente hidrofílicos, tales como la polisulfona, poliamidas y poliuretanos. Las membranas empleadas en los procesos de nanofiltración y ósmosis inversa no tienen poros, sino que tienen una estructura más cerrada que denominada asimétrica, y estas están hechas de materiales especiales, principalmente de lo que es el acetato de celulosa y poliamida, que esta es una forma modificada del nylon. Las características de la membrana: permeabilidad y especificidad. Esta característica es de ser capaces de proporcionar el grado de separación requerido. Resistencia mecánica: soportar las condiciones del proceso, tales como elevada temperatura, presión, pH, sin que se modifiquen sus características. La durabilidad: tener un tiempo de vida suficientemente elevado a las condiciones de trabajo requeridas. Esto con el objeto de hacer un proceso rentable. La resistencia química: resistir la limpieza y desinfecciones necesarias. Aquí vamos a mostrar lo que es el esquema de un modelo de membrana enrollada en espiral. Contamos con lo que es un tubo colector de permeado, el concentrado, el permeado, lo que es el espaciador, el flujo de agua en la membrana hacia el tubo colector del permeado, la membrana como tal y una envoltura externa. ¿Cómo funciona este proceso? Esto es una estructura de dos membranas planas encerrando una hoja flexible porosa,
que sería lo que es el colector de permeado, sellada por 3 de sus bordes. El borde abierto está conectado y enrollado sobre un tubo perforado que transporta el permeado. Las paredes exteriores de la membrana que forman los espirales, estas se encuentran separadas por estructuras huecas, que serían lo que es, como vemos en la figura, lo que es los espaciadores. Y estas nos permiten lo que es que la alimentación discurra a través de ellas y que el permeado fluya a través de las paredes de la membrana. Estos módulos suelen tener a 20-30 centímetros de diámetro y 100-150 centímetros de largo. Esto es con varias membranas enrolladas que proporcionan una superficie de membrana de 1 a 2 metros cuadrados. Bien, continuando con nuestra exposición, ahora tendremos lo que viene a ser la clasificación de separación por membrana. Estos son procesos que se clasifican de acuerdo al tamaño de partículas o moléculas que son capaces de retener. En ella vamos a encontrar lo que vendría a ser las microfiltraciones, las ultrafiltraciones, las nanofiltraciones, la osmosis inversa y la electrodiálisis. Podemos apreciar en la siguiente imagen que todas estas funciones están inmiscuidas en este recuadro, en el cual siempre se va a comenzar con lo que viene a ser la osmosis inversa, que utiliza una membrana con poros más diminutos posibles para la separación de los líquidos. Luego pasamos a la nanofiltración, que esta permite el paso de iones más pequeños, como por ejemplo de minerales, y por ende va a bloquear a los de iones más grandes, que en su mayoría son componentes orgánicos. Luego pasamos a la ultrafiltración. Esta utiliza membranas con poros un poco más grandes y su presión es relativamente muy baja. Y la microfiltración es la única sustancia a la que no se le permite el paso, ya que suelen ser sólidos suspendidos, como son las bacterias y los glóbulos grasos. ¿Qué es la osmosis inversa? Eh, en la tecnología está permitido separar mediante aplicaciones de presiones el solvente en una solución concentrada, en el cual aquí el solvente atraviesa lo que viene a ser la membrana semipermeable, pasando de una solución concentrada a una solución diluida. Mediante esto nosotros podemos obtener dos flujos, tanto de un lado como un solvente prácticamente puro y por otro lado una solución concentrada, que vendría a ser la solución de partida. ¿Qué es la nanofiltración? La nanofiltración se pueden retener partículas con un tamaño de 0,1 nanomoléculas a 0,01 micropartículas, lo que permite separar el agua de la mayoría de la molécula. Aunque el peso molecular sea bajo y queden retenidas en las membranas parcialmente, lo que es utilizada para lo que viene a ser el ablandamiento del agua. ¿Qué es la ultrafiltración? Esta es la separación de partículas con un tamaño de 0,001 a 0,1 micropartículas. Esta membrana ya queda retenida en todos los virus, las macroproteínas, los antibióticos, etc. Y tiene como finalidad la eliminación de sustancias orgánicas nocivas en la industria alimentaria y en la industria de bebidas. La microfiltración tiene un tamaño de poros de 0,1 a 10 micropartículas, que es suficiente para retener toda clase de bacterias, turbidez, macromoléculas, coloides, etc. Esta más bien se utiliza para lo que viene a ser la esterilización en enfrío alimentos líquidos y productos farmacéuticos, ya que de esta forma vamos a reducir los microorganismos que se encuentren en el agua. La electrodiálisis, este es un proceso que utiliza membranas intercambiadoras y permiten la separación de sustancias iónicas en soluciones al aplicar el diferencial de potencial. Y es utilizada en muchos países como una alternativa para separar, concentrar o purificar sustancias. Y esta más bien es aplicada para la obtención de agua potable a partir de aguas salobres.
También dentro de nuestras clasificaciones podemos encontrar lo que fueron la separación de gases, la prevaporización, la membrana líquida y la destilación con membrana. Bueno, como siguiente punto, vamos a abordar lo que es la aplicación en la industria de la separación por membrana. Como mi compañero mencionó anteriormente, la clasificación de los procesos de membranas. En el proceso de la osmosis inversa tenemos que se encuentra en una fase líquida-líquida, en una fuerza motriz que tiene la diferencia de presión de 10 a 100 bar. Dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la desalinización de aguas y la concentración de suero de leche. En el otro proceso tenemos lo que es la nanofiltración, que la encontramos en una fase líquida-líquida, en una fuerza motriz con una diferencia de presión de 5 a 20 bar. Dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la separación fraccionada de iones en solución. En el otro proceso, que es la ultrafiltración, se encuentra en una fase líquida-líquida, su fuerza motriz es una diferencia de presión de 1 a 10 bar, y dentro de sus aplicaciones tenemos el fraccionamiento de proteínas y la clarificación de jugos de fruta. En el otro proceso, que es la microfiltración, encontramos en una fase líquida-líquida, en una fuerza motriz con una diferencia de presión de 0,1 a 5 bar. Dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la filtración estéril y la prefiltración. En el siguiente proceso, que es la electrofiltración, lo encontramos en una fase líquida-líquida. Su fuerza motriz tiene una diferencia potencial eléctrica. Dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la desalinización de aguas y la recuperación de metales. En el siguiente proceso, que es la diálisis, la encontramos en una fase líquida-líquida. Tiene una fuerza motriz de diferencia de concentración. Dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la hemodiálisis y la desalación del suero de leche. En el siguiente proceso tenemos lo que es la separación del gas, que lo encontramos en una fase gaseosa sobre gaseosa. Su fuerza motriz es una diferencia de presión de 10 a 100 bar. Dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es el fraccionamiento de aire y la separación del metano. Bueno, en el siguiente proceso tenemos lo que es la preevaporación, que esta la encontramos de líquido a vapor. Tenemos la fuerza motriz, una diferencia de presión al vacío. Dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la separación de soluciones azeotrópicas, etanol y agua. En el siguiente proceso tenemos lo que es la destilación con membrana, que la encontramos en la fase líquido a vapor. Tenemos una diferencia de presión al vacío. Y dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la separación de soluciones acuosas de orgánicos. En el último proceso tenemos lo que es las membranas líquidas, que esta la encontramos en una fase líquida-líquida. Su fuerza motriz es una diferencia de concentración y dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la recuperación de metales de solución. Bueno, también voy a referirme sobre las aplicaciones en membranas en la industria alimentaria. Entre los jugos de fruta y de vegetales, tenemos lo que es la clarificación de jugos de manzana, pera, uva, naranja, kiwi, que aquí se va a utilizar lo que es el proceso de microfiltración y ultrafiltración. Y también lo que vendría a ser la preconcentración de jugo de manzana, que se va a utilizar el proceso de osmosis inversa. Dentro de la filtración, la clarificación de vinos y la cerveza, vamos a utilizar lo que es la microfiltración y la ultrafiltración. Los efluentes líquidos y gaseosos, encontramos lo que es la desalinización de aguas saladas y salobres, que vamos a utilizar el proceso de osmosis inversa. El tratamiento de riles de la industria alimentaria va a utilizar lo que es osmosis inversa y procesos terciarios. También lo que es la separación del oxígeno, nitrógeno del aire para atmósferas modificadas. Y en otras aplicaciones podemos encontrar lo que es la recuperación de aromas, que aquí se va a utilizar el proceso de osmosis inversa y preevaporación. También en la concentración de extractos de café y de té vamos a utilizar el proceso de osmosis inversa. En la recuperación de proteínas de plasma sanguíneo vamos a utilizar lo que es la ultrafiltración, y la recuperación de proteínas del suero de la leche vamos a utilizar también el proceso de ultrafiltración. Y como último punto, la preconcentración de leche, vamos a utilizar la osmosis inversa. Muchas gracias.